Saludos amigos high-techeros, sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a seguir trabajando en nuestro curso de Java Effects y bueno, el día de hoy nos toca trabajar con este combo box que vemos aquí en la sección derecha. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar con un combo box editable y aparte de esto vamos a aprender a actualizar los ítems de nuestra lista desplegable. Por ejemplo, queremos actualizar el tercer ítem. ¿Qué necesitaríamos hacer? Necesitaríamos, por ejemplo, escribir algún mensaje o alguna palabra extra que, por ejemplo, nos haya faltado aquí en nuestra lista y oprimiríamos Enter. Al hacer esto, automáticamente se actualizaría el ítem de nuestra celda. Esto en algunos casos es muy útil aplicarlo. Por lo tanto, vamos a aprender cómo realizar este proceso. Es importante resaltar que aparte de la actualización que se hace aquí en las celdas, igualmente se actualiza la información en nuestro objeto, como vemos aquí. Entonces, esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Antes de iniciar, quiero comentarte que pues en el video anterior estuvimos trabajando con este combo box que ves aquí en la sección izquierda. En este combo box estábamos trabajando con una clase personalizada llamada persona o person y simplemente proporcionábamos una lista desplegable y si la persona, por ejemplo, oprimía algún ítem de la lista, se mostraba la información referente a dicha persona. Entonces, si no has visto este video, te voy a recomendar que vayas y lo mires, ya que muchos de los conceptos que tratamos en dicho video los vamos a poner en práctica hoy. Entonces, de esta manera vas a poder entender todo lo que vamos a realizar. Y bueno, antes de iniciar, quiero invitarte, si lo deseas, si ya has visto algunos de nuestros videos, a que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que estés atento a todos los videos que vamos a estar subiendo en lo que resta de este mes. Claro, videos relacionados a Java Effects. No siendo más, vamos a iniciar. Bueno, ya estamos posicionados en nuestra interfaz gráfica. Como podemos ver, es la misma interfaz que trabajamos en el video anterior. Por lo tanto, ya debemos estar familiarizados. Y bueno, aquí tenemos un combo box, como ya dijimos, un combo box editable. Para lograr que el combo box sea editable, ¿qué debemos hacer? Debemos ir acá a la sección Properties y vamos a seleccionar aquí en el atributo Editable, marcamos dicha opción. De esta manera logramos que el combo box sea editable. Y aquí tenemos otra propiedad, Visible Row Count, la cual nos va a permitir mostrar un número determinado de filas una vez desplegada la lista desplegable, obviamente, de nuestro combo box. Y a ese combo box le hemos asignado por nombre combo box countries, porque claro, vamos a almacenar un listado de países en este caso. Y vamos a seguir trabajando con el mismo evento, vamos a trabajar con un evento de tipo onAction, le vamos a llamar combo box events. Y bueno, siguiendo un poco más abajo, tenemos lo siguiente. Tenemos este botón al cual le vamos a llamar btn pool. La funcionalidad de este botón es extraer la información de toda nuestra lista desplegable. O sea, cuando oprime este botón, me va a listar toda la información que necesito. Y también vamos a trabajar con un evento de tipo onAction. Le vamos a llamar igualmente combo box event. Por último, vamos a trabajar con un área de texto, igualmente como hicimos en el video anterior. Este text area le vamos a llamar test country. ¿Y qué va a contener esa área de texto? Va a contener los ítems que nosotros seleccionemos aquí en nuestra lista desplegable. En pocas palabras, va a contener la información que tiene cada ítem de la lista. Y bueno, esto sería todo en relación a nuestra interfaz gráfica. Una vez aclarado esto, podemos seguir a nuestro proyecto Java para empezar a trabajar nuestro ejemplo. Bueno, estamos posicionados una vez más en nuestro proyecto Java y vamos a seguir trabajando con el ejemplo del video anterior. Estamos en el proyecto ejemplo combo box y aquí tenemos
nuestra estructura. Ya nosotros conocemos esta estructura. Tenemos un paquete controller, un paquete model y un paquete view. Tenemos varias clases nuevas, las cuales hemos agregado con anterioridad y que no teníamos en el video anterior. Por ejemplo, la clase country y la clase country converter, las cuales pues vamos a ir explicando a medida que el video va avanzando. Por ejemplo, aquí en la clase country simplemente tenemos los atributos o la información referente a los países. ¿Qué va a tener o qué va a contener esta clase country? Va a contener 3 atributos: el atributo ID, que es de tipo entero, el atributo country, que hace referencia al nombre del país, y el atributo string, que hace referencia a la capital de dicho país. Tenemos los métodos constructores que vamos a estar utilizando y tenemos, como podemos ver aquí, los típicos métodos get y set. Esto ya lo sabemos hacer y bueno, esto es muy similar a lo que teníamos con la clase person. Por último tenemos el método toString. Como ya deben de saber, este es un método abstracto el cual vamos a sobreescribir. Este método nos va a permitir a nosotros presentar la información que contiene nuestro objeto en forma de cadena de texto. Este método va a ser muy importante cuando queramos imprimir la información, ya sea en el área de texto o en el mismo combo box. Entonces, una vez aclarado esto, podemos dirigirnos a la clase que nos interesa, que es la clase combo box view controller. Esta será nuestra clase controladora y básicamente vamos a manejar la misma estructura del video anterior. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear un objeto de tipo combo box, el cual será de tipo country. ¿Y esto por qué lo colocamos así? Porque en este caso nuestro combo box va a manejar ítems de este tipo. ¿Listo? Y le vamos a llamar combo box countries, como le especificamos en nuestra interfaz. Los otros componentes que vamos a llamar es el botón llamado btn pull. Ya sabemos para qué nos va a servir este botón. Nos va a servir para extraer la información de nuestra lista desplegable. Y por último llamamos al área de texto, como podemos ver aquí, test area, y especificamos el nombre, que es test country. Listo, en la sección de los eventos podemos ver que hemos agregado varias líneas nuevas. Por ejemplo, la línea en la cual imprimimos un mensaje en el área de texto. Este mensaje se va a imprimir cuando seleccionemos un ítem de nuestra lista y simplemente accedemos a dicho ítem a través del método getSelectionModel, getSelectedItem, y convertimos el objeto country a string haciendo uso del método toString que tenemos en dicha clase, que es este que vemos aquí. Y bueno, si vamos un poco más abajo en los eventos, tenemos que hemos especificado este condicional igualmente para el botón que nos va a permitir extraer la información de nuestro combo box. Y bueno, vamos al método initialize y aquí tenemos lo siguiente. Tenemos, como ya sabemos, la línea que nos va a permitir a nosotros agregar los respectivos ítems a nuestra lista desplegable. Para hacer esto, aquí vamos a agregar el método createCollectionCountries, el cual va a devolver un objeto de tipo ArrayList. Si nos dirigimos a dicho método, tenemos lo siguiente. Tenemos un ArrayList de tipo country y simplemente agregamos la respectiva información que necesitamos. Aquí agregamos los nodos a nuestra lista. Como podemos ver, pasamos los respectivos parámetros, que en este caso serían los parámetros referentes al ID, al país y a la capital. Y bueno, esto sería todo en relación a agregar los ítems a nuestra lista desplegable. También podemos ver que tenemos un convertidor, el cual vamos a explicar más adelante. Antes de seguir con nuestra explicación, es importante que conozcamos la estructura interna que posee un combo box, o sea, cómo está compuesto nuestro combo box, para que podamos comprender qué es lo que necesitamos modificar con el fin de que podamos actualizar los respectivos ítems de nuestra lista. Por lo tanto, vamos a estar revisando la siguiente imagen, que contiene la estructura básica de un combo box. Como podemos ver aquí, el combo box posee dos áreas importantes. Podemos llamarle a esta área el área inicial o el button area, que es la sección que se va a mostrar por defecto, porque por ejemplo cuando nosotros ejecutamos
nuestro proyecto, el combo box, no va a aparecer desplegado, sino que aparece, digamos que solo esta área que vemos aquí, que tiene forma de botón. Y cuando el combo box es editable, tiene forma de campo de texto. Esta área va a mostrar el ítem que nosotros hemos seleccionado en nuestra lista desplegable. Por otra parte, tenemos otra sección importante que es el pop-up area. Esta sección nos va a permitir a nosotros, obviamente, desplegar la lista de nuestro combo box, la lista de ítems. Y se va a posicionar debajo del área inicial, como vemos aquí. Este pop-up lo que va a contener es un list view con la información o la lista que necesitamos mostrar. De manera interna, el combo box maneja un elemento llamado list view. Este es un elemento igualmente de interfaz gráfica que vamos a ver en futuras lecciones. Pero es importante que sepamos que los combo box de manera interna manejan algo llamado list view, lo cual nos va a permitir a nosotros administrar la información que tenemos en nuestro combo box. Este list view posee ciertas propiedades, como por ejemplo, siempre va a trabajar con un linked cell. El linked cell hace referencia a los ítems que podemos ver aquí, los ítems de la lista. El linked cell va a mostrar la información en nuestro combo box en forma de etiqueta. Estas etiquetas o estos labels pueden soportar texto plano, imágenes, gráficos. Por eso en el video anterior dijimos que los combo box, aparte de trabajar los típicos textos o las típicas clases que conocemos como son string, integer y todas estas clases, podemos trabajar con clases personalizadas como lo estamos haciendo en estos momentos con la clase persona y la clase país. Pero igual podemos trabajar con nodos de interfaz gráfica como por ejemplo un hbox, un ImageView, para mostrar imágenes y texto. Todo esto lo podemos realizar con los combo box. Ahora bien, si nosotros queremos modificar un ítem de la lista, ¿a qué propiedad necesitamos acceder? Necesitamos acceder a el list view y el linked cell, que es, digámoslo de alguna manera, la que administran la información que se va a mostrar en nuestro combo box. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ya que vamos a trabajar con estas propiedades en unos momentos. Entonces, una vez aclarado esto, podemos continuar con nuestro ejemplo. Bueno, ahora vamos a concentrarnos en esta sección que vemos aquí, setConverter. Este método le vamos a pasar una clase de tipo stringConverter. Entonces vamos a dirigirnos a la clase countryConverter para ver qué estamos trabajando. Esa clase es muy similar a la clase personConverter, como podemos ver aquí, solo que va a tener unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos un combo box. Ese combo box lo vamos a declarar aquí en nuestra clase countryConverter y vamos a crear un método constructor para pasar como argumento otro combo box, que es el que tenemos aquí en nuestro controlador. Pasamos como argumento el combo box, en este caso el combo box que contiene el listado de países, y se lo vamos a asignar al combo box que hemos declarado aquí en nuestra clase countryConverter. De esta manera, los cambios que se ejecuten en este combo box van a estar afectados o se va a ver afectado igualmente nuestro combo box principal, que en este caso es el combo box countries. Listo, una vez aclarado esto, pasamos a los métodos abstractos que ya conocemos. El método toString ya lo conocemos, nos va a permitir, digámoslo de alguna manera, convertir el objeto que tenemos, que es el objeto country, en este caso, convertirlo en una cadena de texto, con el fin de que podamos listar o mostrar la información en nuestra lista desplegable como nosotros deseamos. De manera inicial, la clase country presenta esta cadena de texto que vemos aquí. Entonces, si nosotros no pasamos un convertidor a nuestro combo box, simplemente se va a imprimir la información que vemos aquí. Pero si pasamos un convertidor, ya vamos a poder escribir nuestra propia cadena de texto personalizada, que en este caso yo quiero que solo se liste la información o el nombre de cada país. Hacemos la validación. Validamos si el objeto country es
diferente de null, se va a mostrar, en este caso, como vemos aquí, se va a mostrar la cadena de texto que es el nombre del país. Aquí estoy validando si es igual a null. Si es igual a null, devolvemos null simplemente. Y tenemos otro método, el cual es el método fromString. Este método, digamos que causa el efecto contrario. Este método no lo vimos o no lo estudiamos en el video anterior, pero hoy sí vamos a prestarle especial atención, porque este método es muy utilizado cuando trabajamos con combo box editables. Entonces, si yo ingreso información por teclado en nuestro combo box editable, vamos a ejecutar un momento. Listo, si yo ingreso, por ejemplo, otro nombre de otro país, vamos a decirle que sea Alemania. Si yo ingresara ese nombre y oprimo Enter, como este método retorna null, simplemente se borra la información que he agregado. Entonces, para lograr esto, para lograr que esto no se borre de alguna manera, necesitamos tomar esa cadena de texto que hemos pasado por teclado y convertirla a un objeto, en este caso un objeto de tipo country. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo country, y este objeto le vamos a asignar, en este caso, lo que tiene o el valor que tiene, en este caso, el combo box. Este objeto es muy importante, o esa línea de código es muy importante que la declaremos, porque aquí vamos a determinar si lo que estamos escribiendo aquí es modificando algún ítem que ya tenemos en nuestra lista, o si bien vamos a crear un ítem desde cero. Entonces es muy importante hacer este proceso. Por esta razón obtenemos el valor. Ahora verificamos si country es diferente de null. Si country o la clase país es diferente de null, quiere decir que vamos a modificar un valor ya existente en nuestra lista desplegable. O sea, vamos a modificar uno de estos valores que tenemos aquí. Entonces esto es básicamente lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí me aparece una excepción porque aún no he terminado de escribir estas líneas de código. Entonces vamos a minimizar esto un poco para tener una mejor visual de nuestra clase y listo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Si esto es diferente de null, quiere decir que vamos a modificar un valor ya existente. Por lo tanto, vamos a llamar al objeto country o el objeto país y vamos a acceder al nombre del país. Para esto accedemos al método setCountry y simplemente vamos a actualizar el nombre de dicho país, pasándole la cadena que hemos especificado acá en los parámetros, que hará referencia a la cadena que nosotros escribamos acá. Si nosotros hacemos esto, ya habríamos, digámoslo de alguna manera, solucionado dicho problema. Si nosotros ejecutamos una vez más, vamos a notar ciertos cambios. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Colombia y vamos a agregar un nuevo valor. Y listo, como podemos ver aquí, ya no se borra la información y, digámoslo de alguna manera, se actualizó nuestra lista de manera interna. Aún no se ve afectado del todo porque no hemos especificado una propiedad que actualice esta celda en tiempo real. Por el momento estamos modificando de alguna manera la lista que se maneja a nivel interno. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sea nulo? Cuando esto sea nulo, tendríamos que crear un nuevo objeto de tipo country en este caso, y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un nuevo objeto, en este caso será de tipo country, le vamos a llamar new country y listo. Vamos a inicializar nuestro objeto, vamos a pasar los respectivos parámetros que necesitamos, que en este caso son tres: el parámetro ID, el parámetro país y el parámetro ciudad. Listo. En cuanto al ID, como vamos a agregar un nuevo ítem de alguna manera a la lista, debemos primero que nada tomar la longitud que posee nuestro combo box y en base a eso sumarle 1 para decir que hay un ítem, de alguna manera un ítem nuevo en la lista, para que no tome algún ID que ya tenemos almacenado en nuestra lista desplegable. Y aquí pasamos el string, que en este caso es el nombre del país, y bueno, la capital sí la vamos a dejar
vacía porque no hemos agregado información en relación a esto. Una vez hecho esto, simplemente podemos retornar el objeto que hemos especificado, que es new country. Y bueno, aquí tendríamos que pasar esto a esta sección para que todo quede de manera correcta. Listo, al hacer esto vamos a obtener el siguiente resultado y vamos primero que nada a escribir un nuevo país. Por ejemplo, al hacer esto ya podemos ver lo siguiente. Podemos ver que al oprimir enter, primero que nada no se borra la información que hemos agregado y vemos que se ha creado un nuevo objeto de tipo country. Vemos que se crea con el ID número 11 y aquí pasamos el nombre del país y bueno, la capital no la pasamos porque no tenemos manera cómo hacerlo, a menos que nosotros manejemos una estructura aquí para escribir toda esa información. Por ejemplo, que la información se agregue separada por comas, por decirlo de alguna manera, y allí escribiríamos la información del país y la capital. Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar así. Y si nosotros modificamos, por ejemplo, este país, vamos a colocar otro texto, vemos que de alguna forma ya se ha actualizado en la lista como tal de manera interna, pero aquí aún no se ha actualizado. Pero si nosotros movemos la barra de desplazamiento, vemos que sí aparece actualizado. Entonces esto es porque aún no hemos especificado esta actualización en tiempo real. Lo que estamos haciendo, digámoslo de alguna manera hasta ahora, es modificar la colección, o en este caso de los Surveyable Lists, que nos permita actualizar la lista de manera interna. Ahora debemos hacerlo a un nivel visual de alguna manera para que esto se vea afectado. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, hemos llegado al último punto de nuestro ejercicio y recordemos que cuando estábamos estudiando la estructura del combo box decíamos que estos poseen un list view y un list cell. Y para poder modificar las propiedades o la lista desplegable debemos acceder a las propiedades de estos elementos. Por lo tanto, primero que nada vamos a acceder al combo box y vamos a acceder al método setCellFactory porque nosotros queremos actualizar una celda en específico. Y este método, como vemos aquí, posee un parámetro en el cual vamos a pasar una instancia de la clase callback, la cual tiene una serie de parámetros que vamos a explicar en breves instantes. Entonces declaramos una instancia de la interfaz callback y vemos lo siguiente. Esta interfaz callback nos va a permitir a nosotros realizar todos esos procesos de actualización, claro, siguiendo una estructura determinada. Entonces, esta interfaz recibe un parámetro P y un parámetro R. Colocándolo de otra manera, el parámetro P hace referencia al list view o lo que queremos actualizar y el parámetro R es lo que va a devolver todo este proceso, o sea, la nueva celda o la celda que vamos a actualizar. Entonces lo que hagamos de alguna manera en el parámetro R va a afectar directamente al parámetro P. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a especificar lo siguiente. Vemos que automáticamente se declara el elemento listView, que igualmente será de tipo country, y el elemento listCell, que hace referencia a la celda que deseamos modificar. Y bueno, esto posee una serie de métodos abstractos que debemos declarar. Por lo tanto, vamos a oprimir, si estás en NetBeans, control espacio y listo. Aquí tenemos el siguiente método, un método abstracto llamado call, en el cual vamos a realizar el proceso de actualización de celda. Y vemos que tenemos un método de tipo listCell. Eso es lo que va a devolver nuestro método. Recibimos un parámetro de tipo listView, como vemos aquí. Esto sería todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De manera inicial, vamos a crear un objeto de tipo listCell. Listo, a esto le vamos a llamar celda o cell. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a inicializar dicho objeto. Lo inicializamos. Aquí vamos a especificar el tipo de objeto que vamos a manejar. En este caso, vamos a manejar tipo de objeto o tipo de clase country. Y listo, esto sería todo. Una vez hecho esto, vamos a manejar la siguiente estructura. Listo, aquí vamos a escribir la palabra clave return cell. Ese es el valor que vamos a retornar.
Y dentro de esta declaración es que vamos a hacer el proceso de actualización de la celda. Esta es una estructura específica que se debe seguir, que va a depender mucho de lo que nosotros necesitemos hacer. En este caso, como necesitamos actualizar un ítem de nuestra lista, este es el proceso que se tiene que llevar a cabo. Entonces, el primer paso será crear o sobreescribir un método llamado UDayItem. Y bueno, declaramos el método. Vamos a declarar el método, le vamos a llamar public void UDayItem, que es el nombre que tiene este método, el cual posee dos parámetros. Uno es un parámetro T que hace referencia a una clase genérica. En este caso vamos a trabajar con el objeto o la clase country, que es la que está manejando nuestro combo box, y vamos a trabajar con un objeto de tipo boolean al cual vamos a llamar empty para determinar si de alguna manera está vacío nuestro ítem, si es nulo o si por el contrario es diferente de null. Entonces esto sería todo lo que tendríamos que hacer. Bueno, aquí tenemos que eliminar esta advertencia. Como es un método abstracto, debemos especificar la anotación override. Listo, esto sería todo. Ahora, ¿qué vamos a verificar? Primero que nada, verificamos si esto está vacío. Si esto está vacío, pasamos un texto aquí en la celda. De lo contrario, vamos a escribir el nuevo texto que deseamos mostrar en determinada celda. ¿Cómo logramos esto? Accediendo al método setText, y aquí vamos a acceder al objeto, en este caso el objeto country, el cual es el ítem, y accedemos al nombre del país. De esta manera ya debería realizar el proceso de actualización, pero si nosotros ejecutamos en estos momentos, vamos a notar ciertos, digámoslo de alguna manera, ciertas inconsistencias. Entonces vamos a llamar a este método justo después de el siguiente condicional. Llamamos al método y listo. Esto sería todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solo vamos a actualizar los ítems de la lista desplegable. O sea, los ítems que se muestren cuando la lista desplegable es igual a null no se van a actualizar, porque en realidad no hay nada que actualizar allí. Entonces vamos a ejecutar un momento para verificar qué tenemos. Entonces vamos a actualizar de manera inicial este ítem y vamos a verificar qué está pasando. Como podemos ver, nuestro combo box funciona de manera correcta. Pasamos el cursor y las casillas de alguna manera están seleccionadas. Igualmente aquí están seleccionadas. Pero ¿qué pasa cuando actualice la celda? Vamos a notar qué pasa. Vemos que aunque pase el cursor por las respectivas casillas, los respectivos ítems, no se marca ninguna opción. Y esto es porque el método de actualización de ítem le falta algo muy importante. Cada vez que nosotros declaremos este método, debemos hacer referencia de alguna manera al método padre, que en este caso lo llamamos a través de la palabra clave super, para que ninguna de las propiedades que tiene nuestro combo box, en este caso que tiene nuestro list view, se pierda de alguna manera. Y si nosotros hacemos esto, ya no vamos a tener ningún tipo de problema. Vamos a ejecutar para que podamos ver. Entonces seleccionamos un ítem de la lista, oprimimos enter y podemos ver que automáticamente se actualiza nuestro ítem en la lista desplegable. Ahora bien, por ejemplo, si yo quito esta opción empty, por ejemplo, vamos a dejarlo así solo, vamos a ver qué va a suceder. Selecciono un ítem de la lista, actualizo y hasta ahora no tengo ningún problema, pero como podemos ver, al momento de intentar desplegar la lista me genera un error, y esto es porque me falta la línea de código que acabé de quitar. Como podemos ver, esta línea de código es muy importante, ya que va a determinar si el objeto o el ítem que tenemos aquí es nulo o si por el contrario es diferente de null. Si es diferente de null, se va a imprimir, como vemos aquí, el nuevo mensaje
en nuestra celda, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Entonces con esto ya habríamos terminado básicamente el proceso de actualización de nuestra celda. Eso sería todo lo que deberíamos hacer. Vemos que si por ejemplo ingreso un nuevo ítem aquí, pues no va a sufrir ningún tipo de cambio, claro está. Y bueno, esto sería todo lo que tendríamos que hacer. Ahora bien, ¿cómo podemos verificar esto? Ahora podemos utilizar este botón, que es el botón extraer, el cual me va a permitir a mí verificar los cambios también a nivel de los Observable Lists para determinar si también se han aplicado los cambios en dicha lista, porque de alguna manera se maneja pues la lista a nivel visual y la lista a nivel interno. La lista a nivel visual hace referencia al list view y la lista a nivel interno sería todo lo que tenemos aquí en el Observable Lists. Listo, entonces vamos a llamar este método showLists. Este método simplemente posee o devuelve una cadena de texto en la cual hacemos un recorrido de todos los ítems de la lista. No es nada, digámoslo, del otro mundo. Aquí estamos obteniendo todos los ítems de la lista, creamos una variable string y aquí imprimimos cada objeto que se va devolviendo, cada objeto de tipo país. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces vamos a ejecutar. Listo, por ejemplo, si actualizo aquí, vamos a ver que al oprimir el botón extraer, tenemos que la información se ha actualizado completamente, como podemos ver aquí. Aquí vemos que el ítem número 3 ha sido actualizado. Y bien, con esto habríamos terminado el capítulo del día de hoy. Quizás los conceptos que estuvimos viendo son un poco complicados de entender al principio, pero bueno, a medida que vayamos profundizando más y hablando un poco más acerca de los combos, vamos a comprender un poco mejor lo que hicimos aquí. Claro, porque ahora en los próximos videos vamos a ver, digamos que otros ejemplos en relación al combo box y vamos a hacer uso de este método que vemos aquí, SetCellFactory. Le vamos a dar múltiples usos, porque claro, este es el uso más básico que se le puede dar a este elemento, pero existen múltiples procesos que podemos hacer para sacarle el máximo provecho a esto. Entonces, con esto me despido. Es muy importante que sepan que todo este código que estuvimos trabajando va a estar disponible en un repositorio de GitHub para que revisen el código y hagan sus respectivas pruebas. No siendo más, hasta la próxima. ¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.